¿Cansado de falsas enseñanzas y doctrinas erróneas? ¿Has buscado respuestas a tus inquietudes y nadie te ha contestado? En este programa descubrirás, por dolorosas que sean, todas las artimañas y falsas doctrinas que el enemigo está introduciendo en las iglesias aguadas y dormidas hoy en día. Bienvenido a Despertando a la cruda realidad. Seguimos con la cruda realidad de los fantasmas, volumen 2. Aquí nos quedamos. En el Salmo 16:10, hay una referencia atribuida a Cristo que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por lo tanto, mirando todas estas referencias de la bendita palabra de Dios, concluimos, número 1, que el alma no es inmortal. Número 2, que el alma puede morir. Número 3, que el alma acompaña a la tumba el cuerpo de la persona fallecida. Por lo tanto, el alma no puede andar vagando y asustando a la gente como muchos piensan y creen. El espíritu menos. Ese regresa de inmediato a Dios al morir la persona, ya que fue Él quien lo dio, por lo tanto tiene que regresar a Él. Y si esto es así, entonces, ¿quiénes son los fantasmas? Esto continuará en el siguiente estudio. Siguiendo con este tema de la cruda realidad de los fantasmas, ¿qué es un fantasma? Como dije en el video anterior, y vamos a usar varias Biblias y varios versículos para tener una mejor interpretación de este tema, ya que muchos le han dado una interpretación muy diferente a lo que en realidad es. En la Biblia la palabra fantasma aparece solo 4 veces. Es en Job 4:13, Isaías 29:4, Mateo 14:26 y Marcos 6:49. Y vamos a analizarlas todas ellas para entender bien lo que es un fantasma. Job 4:13, versión Reina Valera 60. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Concentrémonos en el verso 15 y 16. En esta versión de Reina Valera, no sé si usted nota una contradicción. Note usted que en el verso 15, Elifaz mira pasar un espíritu por delante de él que le eriza el pelo de su cuerpo. Y ese mismo espíritu se para delante de los ojos de Elifaz, verso 16. Pero ahí ya no es un espíritu, sino un fantasma. Y estamos hablando, por supuesto, del mismo espíritu. No es que sean dos cosas diferentes. ¿Cuál es la razón de ese cambio de nombre? La realidad es que esta palabra de fantasma la han transliterado, ya que fantasma es lo mismo que espíritu. Pero vamos a ver más textos de la Biblia. Veamos la traducción de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, Job 4:15 al 16. Un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta. El espíritu se detuvo, pero no pudo ver su forma.
había una silueta delante de mis ojos. En el silencio oí una voz que dijo. Note que en esta versión solo aparece la palabra espíritu. La palabra fantasma no aparece. Biblia versión moderna 1929. Enseguida un espíritu se desliza suavemente ante mi rostro. Erizase el pelo de mi carne. Se detiene, mas no pude discernir su forma. Una apariencia está ante mis ojos. Hay silencio. Entonces percibo una voz que dice. Job 4:15 al 16. También aquí solo aparece la palabra espíritu. Biblia Kadosh israelita mesiánica. Entonces un ruaj pasó frente a mi cara. El pelo de mi piel se paró en sus extremos. Se quedó quieto, pero no pude reconocer su apariencia. Aún la forma se quedó allí delante de mis ojos. Entonces oí una voz baja. Job 4:15, verso 16. En la Biblia, ruach se utiliza para describir el Espíritu de Dios en Génesis 1:2, donde se nos dice que el ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Y note que la palabra fantasma también aquí no aparece. Biblia, la palabra versión española. Un viento rozó mi rostro, se erizó el vello de mi cuerpo. Allí estaba, no le reconocí, pero su imagen permanecía ante mí. Una voz rasgó el silencio. Job 4:15, al verso 16. En esta versión se habla de un viento, y ese viento no es otro más que parecido a él mismo de Hechos 2, verso 2. También note que en el verso 16, hablando del mismo viento del verso 15, que allí estaba pero no lo reconoció, pero su imagen permanecía ante él. O sea que ese viento tenía imagen, rostro, cara. Job 4, verso 15. Biblia de Jerusalén, tercera edición. Se deslizó por mi rostro un viento que erizó el vello de mi cuerpo. Verso 16. Se alzó, no le reconocí su rostro, pero su imagen seguía ante mis ojos. Silencio. Después oí una voz. Lo mismo del verso anterior. Por las palabras que escucha Elifaz, este espíritu parece ser el de Dios. Escucha las palabras. Verso 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Por este versículo podemos ver que es Dios quien se le aparece a Elifaz, y todos sabemos que Dios es espíritu. Veamos ahora Isaías, Reina Valera 60, Isaías 29:4. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Isaías 29:4. Ahora veamos y comparemos con la Biblia de las Américas. Entonces serás humillada desde el suelo, hablarás, y desde el polvo donde estás postrada saldrá tu habla. Tu voz será también como la de un espíritu de la tierra, y desde el polvo susurrará tu habla. Isaías 29:4. ¿La voz será como la de un fantasma? No, aquí dice que será como la de un espíritu, muy diferente a la Biblia de Reina Valera. Pero también veamos esta otra y mejor versión de King James versión con números strong y traducida del griego al español.
Dice, y serás derribada y hablarás desde la tierra, y tu habla será baja desde el polvo, y tu voz será como la de uno que tiene un familiar espíritu de la tierra, y tu habla susurrará del polvo. Isaías 29:4. Por lo tanto, lo que los discípulos creyeron ver fue un espíritu, solo que los traductores de las diferentes Biblias, de tantas que hay, lo han transliterado, pero es lo mismo. Vea esta otra Biblia de King James versión con números Strong, también traducida del griego al español. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, es un espíritu, y dieron voces de miedo. Marcos 6:49 narra el mismo acontecimiento. Bien, aclarado este punto en que los dichosos fantasmas no son otra cosa que espíritus, y como dije en el video anterior, que el espíritu regresa a Dios quien lo dio, y el alma acompaña a nuestro cuerpo a la tumba al morir. Entonces, ¿quiénes son esos espíritus que espantan y se aparecen a la gente? Hay varias teorías acerca de este suceso paranormal. Uno de ellos es este que viene en Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos hijos de Dios que narra Génesis 1, verso 2, según los eruditos, son estos mismos de Job 1:6, donde dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job capítulo 2, verso 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. De estos ángeles, hijos de Dios, que se corrompieron, habla Judas en Judas 1:6, donde dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. De estos ángeles que se corrompieron y se llegaron a las mujeres de los hombres, se piensa que algunos andan vagando por allí, y son esos mentados fantasmas de la que la gente habla y que en realidad son espíritus. Pero la versión más creíble es esta de Revelación 12, verso 9, donde dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. De estos ángeles que son lanzados junto con Satanás, es de donde vienen estos espíritus demoníacos, sino de donde cree que vienen estos entes. Y vamos a ver algunas citas para entenderlo mejor. Marcos 1:23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Este hombre tenía un espíritu inmundo, tome nota.
Este otro relato de Marcos, donde le sale al encuentro un hombre, es uno de los más impresionantes, ya que este hombre tenía toda una legión de espíritus inmundos. Y cuando salió, Marcos 5:2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque él le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Note que este hombre no solo tenía un espíritu inmundo, sino que eran muchos. Y aunque no se sabe con exactitud la cantidad exacta de un hato que representaba un hato, lo que sí sabemos es que era una cantidad muy considerable de demonios lo que esta persona tenía. En el Nuevo Testamento son varios los casos de gente posesionada por espíritus inmundos, sin contar los dos que acabamos de ver. He aquí unas cuantas citas que hablan de ello. Marcos 7:25, Marcos 9:17, Marcos 9:25, Lucas 9:39, Hechos 16:18 y Hechos 19:15 al 16. Y estos son solo algunos de los muchos que existen. Ahora, si me pregunta cómo es que estos seres llegan a posesionarse de un cuerpo humano, pues es bien fácil de explicarlo. Y todo está en que usted se los permita. Estas posesiones pueden llegar de varias maneras. Una de ellas es la ambición, como le ocurrió a Judas. Primero lo cautivó por medio de la ambición al dinero. Recuerde que Judas era el tesorero del grupo y él sustraía del dinero que colectaban. Recuerde que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Juan 12:3. Era tan caro el perfume, el equivalente a 300 días de trabajo, ya que un denario era el salario de un día. Por eso Judas, sacando las cuentas, miró que era mucho desperdicio de dinero, y vea lo que dijo. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido
por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Juan 12, verso 4 al 6. A estas alturas ya el diablo se lo tenía bien ganado, ya lo había conquistado. Por eso, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ya en el verso 27 de aquí mismo de Juan, fíjase lo que dice. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13, 27. Fíjese que Satanás entró en ese mismo momento, estando todos reunidos, incluyendo al maestro. O sea, ¿qué tan atrevido es el diablo? Que si hizo eso con uno de los discípulos y a Jesús lo llevó hasta una cima para tentarle, ¿se imagina a nosotros si nos descuidamos? Por eso Pablo nos advierte que vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Esto se logra solamente sometiéndose a Dios, resistiendo al diablo para que huya de nosotros. Santiago 4:7. Ya que la manera en que nuestro adversario trabaja es bien astuto. ¿Cuánta gente, sin que usted se dé cuenta, está poseída? Toda esa gente que hace matazones en centros comerciales, personas adictas a jugar juegos diabólicos como la Ouija, personas que consultan brujas y misas negras, violadores, asesinos que matan y descuartizan a sus víctimas. Esas personas, entre otras más que hay, todas ellas están poseídas. El diablo no duerme. No en vano Pedro dice en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no crea que solamente sobre gente no cristiana está el acecho. No, para nada. Los cristianos aguados y dormidos es su especialidad. Créame que me faltan dedos de pies y manos para contarle de todos esos corruptos y sinvergüenzas que conozco y que el diablo los ha trabajado y se ha posesionado de ellos. Y lo más terrible es que mucha gente no cree en esto. Dicen que eso era antes, en los tiempos de Jesús. Pero qué equivocados están. Hoy está más activo que nunca. Ya para finalizar, le dejo estos versículos. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, óigalo bien, ni deis lugar al diablo. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual y no se deje más engañar.
Bendiciones.